moderno se convirtió en lo que es hoy. El arte moderno ha sido una gran polémica en la sociedad actual, desde Duchamp hasta Jeff Koons, todos hemos sido testigos de sus obras. ¿Pero es esto realmente arte? Es difícil definir lo que es arte, especialmente porque tiene un significado inexpresable, como definir el enrojecimiento del rojo. Esto hace que la palabra arte forme parte de qualia. Este conflicto para definir qué es el arte se ha utilizado para aprovecharse de sí mismo y para hacer posible que todo sea una obra de arte. Génesis. Pero vayamos al principio con Marcel Duchamp. Este artista de principios del siglo XX, después de cansarse del arte formal o figurativo, se involucró con el dadaísmo de Nueva York. El dadaísmo fue un movimiento antiarte europeo que rechazó la razón y la lógica, valorando las tonterías, la irracionalidad y la intuición. Como ruptura del arte tradicional y como respuesta a la Primera Guerra Mundial. Duchamp intentaba separarse por completo del arte de la retina, como llamó al arte que supuestamente era solo para el placer de los ojos en lugar de la mente. Comenzó su búsqueda en el ready-made. Artículos de uso diario que el artista eligió y clasificó como arte. En 1917 él creó su obra de arte, Fuente, un urinario común. Anteriormente había hecho la rueda de bicicleta y el botellero, siendo su Fuente su obra más famosa. Esta fue la génesis del arte conceptual, arte en el que el concepto o idea involucrada en el trabajo tiene prioridad sobre las preocupaciones tradicionales estéticas, técnicas y materiales. Esto nos hace entrar en una laguna, donde la retórica puede convertir cualquier cosa en una obra de arte. Pero analicemos este fenómeno desde tres aspectos diferentes que lo han influenciado. Económicamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos obtuvo un éxito económico que fue el resultado de la economía de guerra y el consumismo. Las grandes marcas de productos industriales hicieron que las personas consumieran masivamente, apoyado por la revolución publicitaria de Madison Avenue y la obsolescencia programada, que obligó al consumidor a recomprar productos. La industrialización eliminó el valor artesanal de los productos, desde Ford hasta Coca-Cola, todo se convirtió en una actividad técnica. Andy Warhol usó esto como un puente entre los íconos populares y el arte académico. Una lata de Campbell's o una botella de Coca-Cola podrían considerarse arte y mostrarse en cualquier museo. Las cosas hoy en día se miden por cuánto se consumen. La música se mide por la cantidad de CDs que vende el artista, o las vistas o reproducciones que obtiene en YouTube o Spotify, pero no por sus cualidades estéticas o artísticas. Algunos ejemplos son las pinturas totalmente azules vendidas por más de $40 millones, o los 105.4 millones que costó la serigrafía Silver Carcrass por Andy Warhol. Todo esto fue el resultado de una ideología económica llamada neoliberalismo. El neoliberalismo protege nuestras libertades individuales, o tal vez deberíamos decir privilegios. ¿Quieres obtener atención médica o resolver los problemas de energía? Que el mercado se encargue de eso. Parafraseando a Jenny Giraud en su libro, La juventud en una sociedad sospechosa. El consumismo es la tarea más importante del individuo. Las libertades son un asunto privado que regirá sobre las prioridades públicas. Todos los problemas sociales son ahora problemas individuales que pueden solucionarse mediante soluciones privadas. Social e idiosincráticamente. Pensamiento mágico. La gentrificación del lenguaje para deshacerse de la fealdad, el dolor, el esfuerzo, el sacrificio y cualquier cosa que pueda amenazar nuestras libertades personales. Ahora podemos ser lo que queramos ser, desde género hasta rol u ocupación protegidos por la corrección política. Una cultura de autoayuda y superación personal, que parece una gran organización no gubernamental. Todo esto podría reducirse al pensamiento mágico, una forma segura de pensar que podemos cambiar lo que nos molesta o alejarnos de nuestro espacio seguro sin realmente hacer algo. Podemos demonizar el uso de popotes porque mata a la fauna del océano, pero nunca nos enfrentamos a la molestia de dejar de arrojar nuestros desechos al océano. Donar algunas monedas a niños pobres después de comprar pasta costosa sin gluten en un mercado llamado ecológico o simplemente criminalizar opiniones que no son políticamente correctas en una forma de chantaje sentimental y evitar la incomodidad emocional. Como parte de esta ideología, hemos pensado que la democracia en la creación artística, como un derecho y libertad personal nos haría una sociedad más humanista,
sin embargo, ha sido el mismo fracaso que el enciclopedismo. Tener una enciclopedia no te hace más inteligente si no tienes la educación integral para comprender adecuadamente el conocimiento, como lo mismo en la formación artística. La democratización de la creación artística se convirtió en la democratización de la mediocridad. La figura del genio ha desaparecido hoy, pero el número de artistas ha aumentado increíblemente y si todos estos artistas pueden hacer piezas de arte únicas a partir de basura, entonces no son únicas. El arte que tiene provocación y causa shock ahora está en los museos, pero no hacen nada diferente a un meme de internet y no pueden sobrevivir fuera de un museo. Una dictadura de buenas intenciones para una estabilidad social vacía. Tecnocracia. Huxley comenta sobre esto en Un mundo feliz. Nos convertiríamos en técnicos especializados, utilizando la ciencia y la tecnología para crear cosas sin una discusión ética antes de esto, porque como técnicos especializados no tendríamos la educación integral o la curiosidad para preguntarnos si es ético o humanista desarrollar cualquier tipo de tecnología o ciencia. Solo conocimiento instrumental. La tecnología puede desarrollar servicios sorprendentes pero también banales y los protegeremos para evitar una vez más cualquier tipo de emociones desagradables o trabajo duro. La técnica se ha vuelto de gran importancia, sin considerar ningún valor estético o humano. Ser frío es más importante que cualquier filosofía o ideología. La ciencia es un mundo maravilloso que nos hace comprender mejor el mundo, pero no nos dará un propósito para vivir o crear. La tecnología sin filosofía será solo una herramienta de autosatisfacción que crea la necesidad de consumismo y estabilidad social mientras evitamos cualquier tipo de sufrimiento. Esnobismo por marcas y eslogan. Las piezas de arte se designan como arte porque el artista dice que es arte, no importa si es solo una pieza de basura o cualquier dibujo al azar que parezca que un niño de 5 años las hizo. El nombre del artista se ha convertido en una marca y sus obras son solo un eslogan que se repite 1000 veces hasta que la sociedad lo acepta como arte y desde un punto de vista dogmático, estas obras de arte se defienden alegando censura, diciendo que si no te gusta es porque no lo entiendes, incluso si no hay nada que entender. Por ejemplo, la historia de Hans Christian Andersen, La ropa nueva del emperador. Una historia corta sobre 2 estafadores que engañaron a un emperador superficial, quien le prometió tejer algunas ropas mágicas que serían invisibles para cualquiera que sea estúpido o no apto para su trabajo. Cuando el emperador envió a sus sirvientes para supervisar la creación de la ropa, los sirvientes no pudieron ver la ropa, porque no existían, pero para evitar ser llamados estúpidos o perder su trabajo, dijeron que la ropa era hermosa. El emperador finalmente usó la ropa inexistente en una procesión por su ciudad, la multitud tratando de no parecer estúpida, aplaudió y alabó al emperador. Cuando algunos niños gritaron que no llevaba nada, el emperador pensó que podrían estar en lo cierto, pero continuó caminando despacio y orgulloso desnudo por las calles. Pero, ¿por qué el arte moderno es tan popular y se sigue creando? Valor de mercado, evasión fiscal, lavado de dinero y especulación. En el documental de 2009, La gran burbuja del arte contemporáneo, podemos ver algunos casos de evasión de impuestos. En 1987 la pintura de Van Gogh, Rosas y Lilas se vendió por $53,9 millones en Sotheby's de Nueva York. Pero el comprador no habría podido comprarlo por este precio si no fuera por el préstamo que le otorgó Sotheby's. Alan Bond tenía $25 millones y el postor japonés tenía alrededor de $50 millones, por lo que la subasta debería haberse detenido en unos 26 millones. Pero con el préstamo de Sotheby's tenemos ahora una burbuja de casi $29 millones. De esta manera, los precios del arte se elevaron de una manera poco ética, casi ilegal. Después de que las autoridades de Nueva York investigaron este caso, Sotheby's detuvo este tipo de crédito, pero encontró una manera de seguir dando crédito en los años siguientes. De esta forma, las personas podrían comprar obras de arte muy caras con estos préstamos y especular que los precios de las obras de arte que compraron seguirían subiendo cada vez más. En este caso se trataba de un Van Gogh, pero con el arte moderno se podía comprar una manzana o alguna basura con un precio ficticio y especular sobre cuánto aumentaría el precio. Nunca habría ningún tipo de escasez de estos objetos para comprar. Es como hacerse un billete de 10 o 20 millones de dólares sin ningún tipo de sacrificio o trabajo. Damien Hirst fue acusado de comprar su propio trabajo para aumentar las ventas.
Eso se consideraría un fraude, ya que comprar sus propias obras para aumentar los precios y hacer que parezca que la venta es un éxito haría que otros compradores compren a través del engaño. Para la evasión fiscal, las grandes corporaciones donarían piezas de arte a sus propias fundaciones, por lo que el valor de la pieza sería deducible de impuestos. Este mismo principio se usa para mover grandes sumas de dinero a través del arte con valor ficticio. Conclusión. Lo que comenzó como un movimiento contra el arte ahora fue aceptado como un nuevo lenguaje legítimo acompañado por el boom consumista del siglo pasado. Esto creó una ventana de oportunidad para el ready-made con precios estratosféricos, protegidos bajo una idiosincrasia de corrección política y evasión de emociones incómodas como el sufrimiento y el sacrificio. El emperador no tiene nada. El susurro se extendió y luego la gente comenzó a señalar y reír. Está completamente desnudo. No tiene nada puesto. Pobres tontos, pensó el emperador. Por supuesto que no pueden ver mi ropa. Solo prueba que son unos tontos. Y lentamente, con orgullo, caminó por las calles de la ciudad vestido con nada más que un par de guantes morados. ¿Quieres ver más videos como este? Suscríbete a Artcore Channel y comparte con tus amigos.